Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la última clase de la unidad 2 para completar la primera parte que tiene que ver con el desarrollo del protocolo. En este caso vamos a cerrar con los dos temas que nos estaban faltando para redondear esta primera parte, que son los antecedentes y el marco teórico, como dos elementos importantes, centrales, por supuesto, en esta primera parte, que constaba esencialmente también de la definición del tema, del recorte que surge, digamos, del análisis de la idea de investigación. De eso hablamos la clase pasada. De la conformación finalmente de ese objeto de estudio, al cual después voy a analizar o tratar de indagar a partir de las problemáticas que yo pueda generar en torno a ese objeto. Y esas problemáticas eran esencialmente las preguntas de investigación que yo iba a ir formulando. Bueno, y en todo ese desarrollo que hablábamos de una secuencia lógica, bueno, estaba faltando esto, ¿no? Cuestiones que además, más allá de la secuencia que también tiene esto, en términos de cuándo defino el marco teórico, cuándo voy seleccionando los antecedentes, digamos que en los momentos, digamos, pueden encimarse. No necesariamente ves el paso a paso tan estricto. Lo que pasa es que con fines didácticos y para explicar un poco este desarrollo, lo secuenciamos para poder comprenderlo, para poder razonarlo. Así que bueno, vamos a desarrollar entonces estos dos temas. Vamos a ir haciendo algunas referencias a las correcciones que hicimos del trabajo práctico número 1, como también las mencionamos en la clase anterior, porque me parece importante ir contrastando lo que ya hemos observado, digamos, de las producciones de ustedes respecto de algunas problemáticas que fuimos observando y que ustedes recibieron en las evaluaciones, en relación a los problemas que puedan surgir y cómo abordar esos problemas en torno a estos dos elementos, ¿sí? Bueno, la frasecita de siempre como para inspirarnos un poco en torno a lo que son las teorías, ¿no? Esta opinión de Borges, que además es muy particular, pero que es interesante, digamos, ¿no? En el sentido de que todo abordaje teórico es en sí mismo legítimo, porque desde algún punto se está tratando de conceptualizar, de aportar, digamos, alguna mirada, alguna visión, y al mismo tiempo tampoco tienen necesariamente importancia porque dependen de su contexto, ¿no? Por eso dice, lo que importa es lo que se hace con ellas. Y acá nos vamos a enfrentar un poco a esa problemática, ¿no? En la definición de un marco teórico, en donde vamos a encontrar diferentes vertientes, diferentes cuestiones, delimitaciones que vamos a tener que hacer, y que cobrarán, digamos, importancia, cobrarán sentido dentro del contexto de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, marco teórico y antecedentes. ¿Qué va primero, qué va segundo? ¿Cómo se estructura esta parte? Digamos, ya apuntando a la estructura de lo que sería el desarrollo de un plan de investigación y por supuesto después, más adelante, en el desarrollo que harán ustedes de su tesina. En general hay diferentes posturas de cómo instalar estos dos puntos en el desarrollo de este plan de investigación. Acá decimos, como ya para partir de una base muy concreta, para nosotros marco teórico y antecedentes conforman un solo bloque, más allá de que ambas cosas tienen sus diferencias, obviamente, que ahora las vamos a explicar, entendiendo además que el marco teórico como espacio de desarrollo involucra a los antecedentes. Es decir, los antecedentes son parte del marco teórico, ¿sí? No algo que va separado. Decía, algunos autores señalan en la conformación de las estructuras de desarrollo de los planes de investigación, y en el caso de ustedes las tesinas,
algunos lo separan, pero en realidad nosotros vamos a tomar esto como un solo bloque, diferenciando por supuesto los alcances de cada una de estas cuestiones. Entendiendo, reitero, que el marco teórico es, digamos, el lugar desde donde nosotros apuntamos apuntalamos desde el punto de vista de los argumentos y las ideas nuestra investigación, y los antecedentes forman parte de esas expresiones, ¿no? La diferencia entre los dos, en primer lugar, tiene que ver en los momentos en que yo empiezo a interactuar con estas dos partes, digamos, ¿no? En general ya habíamos dicho, lo habíamos charlado, lo han podido comprobar a través de ese primer trabajo práctico. Los antecedentes comienzan ya de entrada a buscarse en muchos casos, porque son la herramienta a veces que nos sirven para delimitar esa primera idea, incluso el tema de investigación. Llegamos a eso, o a circunscribir, a delimitar esa idea o ese tema a partir de haber buscado ya algunos antecedentes, como para poder orientarnos, para poder enfocarnos, de manera tal que acá decimos que los antecedentes preceden y suceden, ¿no?, a todo este proceso en la definición del objeto de estudio. Lo preceden en este sentido que les contaba, ¿no? Ya una pequeña búsqueda, una aproximación, si ustedes quieren, a una búsqueda, bueno, de qué se ha escrito, qué se ha investigado acerca de esta idea que va surgiendo para la investigación. De hecho, ustedes en ese práctico le pedíamos al menos 5 registros, y muchos han puesto, por supuesto, bibliografía en este sentido. Pero, digamos, una vez que yo determino ya el objeto de estudio, genero los problemas de investigación a través del cual voy a abordar ese objeto de estudio, bueno, ahí sí incorporo lo que ya he buscado y sigo profundizando esa búsqueda para tratar de abarcar todos los antecedentes posibles que a mí me permitan incluso terminar de configurar ese objeto de estudio. Siempre es necesariamente incompleto, ¿no? Porque en la medida que yo profundizo mi investigación, voy recortando, voy reafirmando, voy a veces modificando levemente algunas de las características en la delimitación de ese objeto de estudio, incluso de los propios problemas que yo he generado o he propuesto, de manera que los antecedentes tienen como dos momentos, si ustedes quieren, ¿no? Este previo, que es donde yo arranco en la búsqueda, y luego sí ya definitivamente buscando, tratando de afirmar y reafirmar, digamos, todo lo que precede a mi idea de investigación, ¿no?, en términos de lo que ya se ha hecho, lo que se ha publicado y a lo cual se puede acceder, por supuesto, ¿no? Entonces, una vez que yo hago esto, ahora vamos a seguir esta secuencia, obviamente, ya cuento, digamos, con esa primer parte del marco teórico, que son precisamente la selección de todos los antecedentes posibles que he podido encontrar y analizar, ¿no? Acá hacemos preguntas, ¿no? Preguntas que en general uno se hace cuando está trabajando con estas cosas. ¿Para qué se utilizan los antecedentes? Bueno, puede ser algo obvio la respuesta, pero vamos a razonarlo un poco, ¿no? Decimos acá, tiene dos posibles direcciones la respuesta que podemos dar a esto, ¿no? La primera, ya la hemos mencionado, es esta primer parte que me ayuda en el hecho de haber encontrado antecedentes, me ayuda a delimitar esa idea, investigación, la relevancia, la factibilidad y demás, ¿no? Y la segunda, que una vez que yo defino ese objeto de estudio, debo estructurar lo que ya en esta etapa se denomina estado del arte, ¿no? Es decir, un panorama lo más completo posible acerca de el conocimiento existente, ¿no?, dentro de esa problemática de investigación que yo estoy planteando, ¿sí? Este estado del arte, digamos, se va a configurar con una búsqueda profunda, ¿no? Esta etapa, digamos, en la búsqueda de antecedentes es interesante y es compleja en algún sentido, porque debo buscar todas las vías posibles para encontrar, para hallar esos antecedentes, ¿no? En algunos temas los antecedentes brotan, digamos, mucho más fácilmente porque son temáticas
más populares, más tratadas, más desarrolladas. En otros casos antecedentes, bueno, cuesta encontrarlos porque estoy frente a un objeto de estudio que probablemente no ha tenido mucho desarrollo en el campo disciplinar. En algunos casos también se dificulta porque los antecedentes los tengo que ir a buscar muy lejos, ¿no? Metafóricamente, en el sentido de que, bueno, o están en otro idioma, aquí, digamos, en español no puedo encontrar, o encuentro muy poco, tengo que remitirme a investigaciones que están bastante alejadas, digamos, de lo que sería el contexto natural de la disciplina en términos de lo nacional o lo regional, ¿no? Así que la idea de los antecedentes, la búsqueda de los antecedentes tiene esta función prioritaria, ¿no? Afirmar, reafirmar, delimitar, otorgar relevancia y factibilidad a lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Y todo eso, decíamos, constituye lo que se llama estado del arte, que además a quien lee y evalúa esa investigación da la noción de que ese investigador efectivamente tiene un conocimiento cabal, ¿m? De lo que está proponiendo como investigación y de todo lo que precede a las problemáticas que se han estado planteando, ¿sí? Eso además, desde el punto de vista de quien investiga, da, digamos, una seguridad muy grande, una solidez muy grande al trabajo, porque estoy apoyado, digamos, en pilares sólidos acerca de lo que estoy proponiendo, ¿no? Y vuelvo a reiterar, el antecedente tiene, digamos, una fuerte influencia en reafirmar y en revalidar lo que yo estoy proponiendo, ¿sí? En muchos casos, a veces, cuando uno analiza los antecedentes que va encontrando, puede suceder una situación que es muy, muy placentera y agradable, en el sentido de darse cuenta que las problemáticas, el objeto de estudio señalado, está en una dirección correcta, digamos, ¿no? Que estuve pensando bien, que estoy bien orientado, ¿sí? ¿Cómo lo seleccionamos, ¿sí? En este proceso de búsqueda y refinamiento de estos antecedentes? Obviamente todo lo que yo vaya encontrando comienza a pasar por un filtro en donde voy a empezar a notar que, más allá de que las temáticas pueden llegar a ser afines en términos de lo que yo he encontrado, no reviste en muchos casos importancia directa. En líneas generales, lo que vamos a concluir es que hay antecedentes que realmente son importantes, son atinentes, y otros no. De todas maneras, esa delimitación, ese filtro también a veces es complejo, ¿no? Entonces, hay una cuestión también para plantear acá, que es hasta dónde voy a buscar esos antecedentes, cuáles son los límites. Acá pongo, en algunos casos puede ser interminable esa búsqueda. ¿Por qué? Porque hay muchos, ¿sí? Muchos, y se van bifurcando, digamos, las distintas referencias y trabajos que aluden a veces directa o indirectamente a lo que yo estoy analizando. En algún punto, en esos casos, debo poner un corte, ¿sí? Debo poner un corte bajo algún criterio, ¿sí? Por antigüedad de la bibliografía, por antigüedad de los antecedentes propios que yo estoy analizando, porque algunos considero que son más sólidos que otros o más importantes que otros. Bueno, eso lo voy a ir determinando en la medida que voy analizando estas fuentes que constituyen antecedentes, ¿no? En general, debo trazar alguna estrategia para delimitar lo que es marginal, ¿sí?, de lo que efectivamente es importante y sirve para la investigación, ¿no? Entonces, acá vamos a una idea de cómo fijar estos criterios, ¿no?, de relevancia, que es importante y que no. Bueno, en general en la bibliografía acerca de este tema siempre se apunta a dos variables interesantes, ¿no?, para aplicar en esta relevancia, ¿no? Bueno, o juzgar la relevancia, si ustedes quieren, de los antecedentes. Digamos, en la medida en que ese antecedente tiene una afinidad temática y una afinidad contextual, referida en términos de los ámbitos donde proviene esa investigación, o espacios, ponemos acá, equivalentes o idénticos, entonces
La idea es, bueno, cuanto más afín sea la temática que aborda ese antecedente a lo que yo estoy investigando, bueno, ahí estoy ya trazando, digamos, un criterio para seleccionar qué es importante y qué no. En todo caso, igual esta reflexión es muy sencilla de explicarlo, pero cuando voy a aplicar estas ideas no resulta tan fácil, ¿no? Es decir, no resulta sencillo establecer qué es relevante y qué no a veces, porque no existe una separación tan clara de estas dos cuestiones, ¿no? Sí hay una forma de afinar un poco más el lápiz, digamos, para la selección de los antecedentes, que tienen que ver con cuáles son aquellos que constituyen antecedentes directos, es decir, que abordan el mismo objeto de estudio que yo estoy trabajando, proponiendo. Ahí sí una cuestión un poco más sencilla de comprender y de poder enfocarla. Y cuáles son antecedentes indirectos, que también los voy a tener en cuenta. Esto es que el objeto de estudio no se relaciona directamente, se relaciona de alguna manera por el campo temático que aborda, pero no directamente en términos de la dirección que yo le estoy dando a mi investigación, ¿no? Esta cosa de directos e indirectos, también es cierto que uno puede hacer esta gran división cuando los antecedentes son muchos, ¿no? Cuando son muy pocos, bueno, efectivamente lo primero que voy a decir en ese apartado, digamos, es que son pocos los antecedentes que hay, que lo que se ha podido rescatar tiene que ver indirectamente con lo que se está trabajando, y bueno, desarrollaré y explicaré cuáles son esos antecedentes, ¿sí? Pero digamos, las estrategias, las formas de delimitar, decíamos, primero, no son lineales, no son sencillas en muchos casos, entre otras cosas porque estoy, digamos, analizando temáticas que me he propuesto investigar, y en el caso de ustedes siempre lo decimos, estamos en una situación de aprendizaje, de formación, por lo tanto tampoco sé demasiado sobre el tema, y eso a veces dificulta también formar un juicio acerca de qué es importante como antecedente y qué no, ¿sí? De todas maneras es un ejercicio intelectual que hay que hacerlo, y que, decíamos, lleva su tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo los buscamos? Acá estamos ya pisando un terreno que nosotros sí conocemos, porque, entre otras cosas, diríamos que somos especialistas en búsqueda de información, ¿no? De todas maneras, estamos parados frente a una situación, diríamos, distinta a la que habitualmente se plantea una necesidad de información en una biblioteca o en una unidad de información. Pero vamos, a ver, ¿cómo salir a buscar los antecedentes, ¿no? Bueno, hay una serie de preguntas básicas que yo me voy a hacer casi naturalmente, ¿no? Que las ponemos aquí. Básicamente decíamos, el antecedente es qué se ha realizado sobre la temática propuesta para investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigaciones son esas? ¿A qué nivel se ha llevado a cabo? Y esto tenía que ver con el ámbito, recuerdan, lo local, lo regional, lo internacional, las metodologías que han empleado, que en muchos casos a veces los antecedentes se emparentan con mi investigación desde el punto de vista de las metodologías que aplican o de los resultados a los que pudieron arribar. En fin, hay diferentes elementos que me pueden ayudar para guiarme en esa búsqueda, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer esa búsqueda? Reitero, son operaciones que nosotros conocemos muy bien. Igualmente, vamos a hacer esa secuencia lógica, vamos a plantearla, porque, bueno, nunca está de más. Y reitero, es una búsqueda distinta a la que en teoría nosotros podemos aplicar en nuestro campo profesional. Acá estamos haciéndola por una cuestión que se relaciona con un interés de investigación y con un trabajo intelectual diferente, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reducir a palabras claves representativas de esa idea, de ese tema, del objeto de estudio al que estamos apuntando con la investigación. Esto no les va a costar trabajo en términos técnicos, porque esto es ni más ni menos que indizar una idea, ¿no? Obviamente que esas palabras claves yo las voy a tratar de ampliar lo más posible para que logren configurar lo más acertadamente posible a todo esto que envuelve a la temática de los problemas de investigación que estoy planteando, ¿no? También me fijaré en esa
delimitación si hay algún límite temporal que también lo voy a tener que considerar, sea ese límite temporal porque estoy trabajando con un estudio en retrospectiva a 5 a 10 años, y bueno, entonces ahí eso me va también a limitar esa búsqueda de antecedentes, o sea también por el hecho de que los antecedentes, hasta donde puedo rastrear mi investigación, se condicionan a veces por la propia temática, qué sé yo. Hemos visto muchos de los trabajos que han entregado que van de lleno a la cuestión de la tecnología, ¿no? Tecnologías de la información es un concepto muy amplio, pero bueno, ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Porque en general el antecedente siempre tiene que estar vinculado, la principal vinculación, reitero, tiene que ver con el objeto de estudio que yo he delimitado en la investigación. No con las metodologías, no con ciertas cuestiones que tienen que ver, en el caso de las tecnologías, con ciertas modas que aparecen y demás, de manera tal que ahí lo temporal puede llegar a jugar alguna situación, digamos, algún limitante, ¿sí? Pero no necesariamente, pero digamos, es una variable más que hay que tener en cuenta. La otra cuestión es que esas palabras claves voy a tratar de traducirlas al inglés básicamente y al portugués, porque somos vecinos de un país que científicamente produce mucha literatura, con lo cual son dos idiomas que yo debo considerar para que cuando haga las búsquedas pueda yo recuperar documentación, referencias que provengan, por supuesto, de ámbitos de investigación por fuera de lo que es la comunidad hispanohablante, ¿sí? O por lo menos las publicaciones que se han hecho en español. Luego, obviamente, eso va a llevar a la construcción de una ecuación de búsqueda, y acá parece una cosa muy, muy sencilla y demás, sin embargo no lo es, porque en realidad la ecuación de búsqueda en este punto tan trascendente de lo que es la investigación, la definición de la investigación, la ecuación de búsqueda no es ni más ni menos que el modelo, ¿sí? La síntesis, si ustedes quieren, de lo que yo voy a investigar. Entonces, representar simbólicamente en una ecuación de búsqueda toda esa problemática que yo estoy planteando en la investigación no es algo sencillo, ¿no? En el sentido de cómo puedo plantear no solo una ecuación, sino todas aquellas que sean suficientes para poder abarcar el arco temático, problemático de la investigación, y al mismo tiempo generar procesos de refinamiento en esas búsquedas para no dejar nada afuera, ¿no? Esto es básicamente a lo que nos estamos refiriendo. Y además pensar en esta idea que es un poco curiosa, ¿no? Es decir, finalmente todo lo que yo pensé, todo lo que delimité, todo lo que generé en términos de problemas objetivos, ahora cuando voy a buscar los antecedentes se reduce a una ecuación de búsqueda. Esa es la puerta de entrada a toda esa información, que yo necesito para sostener, argumentar, conceptualizar mi investigación, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque el paso siguiente es seleccionar las fuentes secundarias donde voy a buscar eso, ¿no? Básicamente, bases de datos, índices, motores de búsqueda, en fin, bueno, acá clasificación es enorme. Ustedes ya la conocen también. También voy a tener que saber que no todas las interfaces de búsqueda de estas fuentes me van a permitir generar las mismas ecuaciones de búsqueda o con el mismo nivel de especificidad que algunas bases de datos sí lo permiten, ¿no? De manera tal que ahí voy a tener que generar estrategias, algún trabajo un poco más pesado en términos de cómo llegar a esa información, porque a lo mejor, reitero, esa interfaz de consulta no me permite a mí darle el vuelo, la amplitud necesaria a esa ecuación de búsqueda para buscar lo que necesito, ¿no? Bueno, y finalmente una operación puramente rutinaria, que es exportar esos resultados, ¿sí? Y ahí sí, con toda esa gran bolsa de antecedentes, porque lo primero que voy a salir acá es a buscar masivamente antecedentes, me sentaré a seleccionar efectivamente cuáles son aquellos que formarán parte de esta investigación, ¿no? Atendiendo un poco a lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Cuáles son los directos, los indirectos, los importantes, los que ya escapan a los límites posibles para poder referenciar en esta
en esta investigación, ¿no? Ese es el trabajo particularmente también más arduo que tiene en términos de esta parte, digamos, de selección de antecedentes, ¿no? Y finalmente la parte también de cómo volcamos eso a nuestro cuerpo, en este caso del plan de investigación, sería básicamente el protocolo. Es decir, cómo reseñamos eso después, cómo contamos, entre comillas, esos antecedentes, ¿eh? Entonces, el desarrollo y descripción de todos esos antecedentes yo los tengo que ordenar de alguna manera, los tengo que encadenar de alguna manera, ¿sí? Porque yo no puedo tirar las referencias así, ¿eh? Aquí ponemos finalmente, no puede ser esto una lista de referencias y ya digo, bueno, los antecedentes de esta investigación son 2 puntos. No, eso no, porque no tiene ningún sentido, no se comprende absolutamente nada. Digamos, los antecedentes tienen que ir dentro de un discurso, una escritura, digamos, donde se establezca, dicen en general los autores, un diálogo crítico entre ellos, entre los antecedentes, ¿no? La manera en cómo los voy relacionando y encadenando. O sea, en esencia es una descripción razonada que encadena distintas referencias a investigaciones anteriores, ¿sí? Que son los antecedentes, y sus posibles relaciones con el objeto de estudio que yo definí. Entonces, esa escritura razonada, crítica, ¿sí? Relacional en términos de cómo voy uniendo todas estas piezas que son los antecedentes, es también un trabajo dificultoso, ¿sí? Y acá abro un paréntesis porque una de las cosas que hemos notado en la entrega de los trabajos prácticos número 1, en algunos casos, no en todos, es la dificultad que se tiene en la escritura, ¿no? Hemos notado importantes errores sintácticos, gramaticales, respecto de cómo a veces existe una gran dificultad para estructurar una idea y poder explicarla. Y esto es ni más ni menos que las problemáticas relativas a la escritura académica, en la cual probablemente algunos tengan más facilidad, otros no, otros han tenido algún recorrido respecto de desarrollo y gimnasia en esa escritura, otros no. De manera que este es un punto clave en donde se pone a prueba esas capacidades, ¿sí? Y acá lo que les puedo decir y lo que les puedo pedir es que efectivamente desarrollen esto casi una manera de ensayo y error, ¿no? Hasta que realmente el texto que ustedes logren en la descripción de los antecedentes sea un texto como lo que exponemos aquí, un texto razonado, un texto absolutamente coherente, ¿sí? Siempre hablamos de dos dimensiones también en la escritura, la coherencia y la cohesión, ¿no? Cómo voy hilando yo las ideas para que todo esa escritura, ese discurso que está estructurando los antecedentes sea legible y además inteligible, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que van a empezar a aparecer ahí, cuando yo ya tengo toda la selección de los antecedentes, ¿cómo los ordeno? ¿Por dónde arranco? ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ahí, ahora yo les voy a dejar 2 ejemplos en la bibliografía para que ustedes puedan abordar, leerlos y tomar algún ejemplo. Pero digamos, 2 posibles estrategias son ordenar esos antecedentes por la antigüedad que tienen, digamos que voy empezando por lo más viejo hasta llegar a lo más nuevo. Ordenar esos antecedentes desde la generalidad, digamos, ¿no? De la relación que tiene ese antecedente con mi objeto de estudio, de los más indirectos a los más directos, esa es otra posibilidad, o también una combinación de ambas cosas, ¿no? Voy articulando antigüedad con la generalidad o la especificidad de ese antecedente respecto de lo que yo estoy proponiendo. Bueno, esa también es una tarea que lleva tiempo, ¿sí? Que además eso se logra, ya les aclaro, con una lectura analítica, crítica de los antecedentes. No me puedo quedar con el título de esa referencia y ya por el título me doy cuenta que tiene que ver con lo mío. No, tengo que leerlo sin ningún lugar a dudas, y toda esa lectura que voy a hacer de mis antecedentes me va a ayudar a que este paso se facilite, digamos, la escritura
y la exposición de todos los antecedentes. ¿Se entiende? Entonces, aquí presten atención. Por supuesto, estamos en una materia para aprender a hacer estas cuestiones. Me puedo equivocar, puedo volver a rehacerlo. Seguramente eso va a suceder hasta que finalmente logre un nivel de escritura, un nivel de exposición en esta parte que realmente cumpla con estos requisitos que estamos planteando, ¿sí? Por eso, reitero, decimos al final, para presentar, digamos, lo opuesto a esto que realmente debe ser, no es posible que los antecedentes simplemente constituyan una lista alfabética o por antigüedad de esas referencias que yo encontré, ¿no? Eso no puede ser así. Tiene que ser, reitero, un texto razonado, crítico. Esta palabra me parece clave también, que dialoguen, ¿no? Que se dialogue un antecedente con el otro, o sea, de la manera cómo los conecto yo, cómo los encadeno. Bueno, en los dos ejemplos que les vamos a dar para que puedan refrendarlo con alguna escritura en este sentido, van a poder entender y ayudar seguramente a que esto lo puedan hacer más fácilmente. Bueno, finalmente el marco teórico, que es lo que incluye todo lo que estamos diciendo, más esto que vamos a comentar ahora, ¿no? ¿Qué es el marco teórico en definitiva, ¿no? Y acá cito textualmente una primer línea definitoria, digamos, que me parece interesante para acercarnos a la idea, ¿no? Es el corpus de conceptos. El marco teórico es un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción, ¿sí? Porque yo voy intercalando en esa escritura diferentes complejidades en términos de los conceptos o terminología que voy usando, articulados entre sí, que orientan la forma de aprehender, comprender, aunque es algo más que comprender el aprehender, sino internalizar, ¿sí?, la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad para cada uno de ustedes será el espacio que han elegido para la investigación, el espacio temático, ese objeto de estudio. Esa es la realidad a la cual debe apuntar el marco teórico, ¿sí? Decimos acá, en otras palabras, se trata del desarrollo de un marco conceptual. Ese es el marco teórico, ¿no? Y lo tengo que sistematizar, ¿sí?, y explicar. Tengo que ordenar, así como ordenaba los antecedentes, que también es un trabajo conceptual, pero digamos de otra característica. Aquí tengo que ordenar los conceptos, las teorías, las definiciones que tienen que ver con mi objeto de estudio, ¿sí?, de manera sistemática y explícita, decimos, y que nos permita definir y contextualizar ese objeto de estudio adecuadamente. ¿Se entiende? O sea, hay que también acá tener muy en cuenta qué es o acerca de qué se va a desarrollar el marco teórico. En algunos casos, les pongo un ejemplo clásico que además atiende mucho a la línea de investigación que yo vengo siguiendo hace años, ¿no? Típico estudio de bibliométrico, ¿no? Donde se analiza la producción científica de aquí y de allá. Bueno. Entonces, el marco teórico arranca definiendo qué es la bibliometría. Error, porque el objeto de estudio no es la bibliometría, es el análisis de una producción científica a través del método bibliométrico. Entonces yo no voy a teorizar acerca del método que voy a utilizar, ¿se entiende? Entonces arrancan, bueno, cuando Pritchard en el año 69, Pritchard es un poco el padre de la bibliometría en términos conceptuales. Bueno, no, tachado. ¿Por qué? Porque ese marco teórico no puede referirse a la metodología que yo voy a usar. Si mi objeto de estudio es un análisis de una producción científica en términos de una serie de problemáticas que yo he planteado, ¿qué tiene que ver la bibliometría con eso? ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado cuando uno desarrolle el marco teórico, el marco conceptual. No deben despegarse de ese objeto de estudio que acaban de definir. En torno a ese objeto de estudio es que ustedes tienen que desarrollar ese sistema de conceptos y definiciones que le van a dar el marco para, decía la cita textual aquí, comprender, aprender esa realidad, o sea, ese objeto de estudios que ustedes están planteando. Bueno, el marco conceptual también se lo denomina marco de referencia. Yo voy poniendo estas distintas expresiones porque depende de la bibliografía que unos puedan leer, van a encontrar una u otra forma de llamar a esta
dimensión, digamos, ¿no? Dice, el marco conceptual entonces se estructura mediante un sistema coordinado y coherente de conceptos, ¿sí? En muchos casos, también aquí va a haber una escritura, un desarrollo de estas ideas, estas definiciones, de estos conceptos que va a ir, digamos, de lo más general, donde yo puedo encajar ese tema, esa idea de investigación, hasta llegar a lo más específico, a lo más concreto. En general, cuando yo ya empiezo a desarrollar el marco teórico, por supuesto la sugerencia es primero haber, no digo cerrado, pero sí ya delimitado fuertemente todos los antecedentes que he podido encontrar, porque la lectura de esos antecedentes me va a ayudar a desarrollar el marco teórico también, ¿sí? En ese sentido yo ya estoy manejando una serie de terminología, términos, conceptos que ese marco teórico va a tener que hilar, ¿no? Relacionar, definir, enmarcar. A partir de esas cuestiones voy a empezar, y por supuesto, ¿cómo hago eso? No es que me pongo a escribir de lo que yo pueda decir, ¿no? O inventar, no, claro que no. Ahí aparece otra revisión bibliográfica, distinta o paralela a la de los antecedentes, ¿no? Que es aquella bibliografía que me va a servir para apoyar o extraer desde allí, citar desde el punto de vista del apoyo que yo estoy sugiriendo, desde donde expreso esa conceptualización o esas definiciones, ¿sí? Vuelvo a repetirles como les dije en alguna clase, estas cosas no salen de un repollo, ¿sí? Entonces debo apelar a aquellas referencias, a aquellos referentes a través de los cuales yo puedo empezar a estructurar este marco teórico. Bueno, eso también lleva a una revisión bibliográfica, que va a ser el apoyo que yo tenga para construir este marco teórico, este marco de referencia o este marco conceptual, ¿sí? Decimos acá finalmente, como para ir cerrando un poco la idea, el cometido que cumple el marco teórico es situar a nuestro objeto de estudio dentro de un conjunto de conocimientos sólidos y confiables que permitan conceptualizar adecuadamente en relación a los términos, a la terminología que estamos utilizando. Esa terminología, por eso les decía, ya la venimos usando a partir de cuando definimos el objeto de estudio, cuando planteamos los problemas de investigación, cuando generamos los objetivos de investigación. Vamos ahí necesariamente, recuerden, la carga conceptual de las preguntas, de los objetivos. O sea, entonces nos vamos haciendo una terminología. Ni hablar cuando yo ya revisé todos los antecedentes, esa terminología ya está, ya la tengo. Incluso no estaría mal que como estrategia hiciese yo una lista de todos los términos o expresiones claves que encierran toda esta propuesta de investigación, y a partir de la cual después comienzo esta revisión bibliográfica para poder desarrollar este momento que estamos describiendo, ¿no? Entonces dice, finalmente, en este punto es importante indicar que en este paso es también significativo el trabajo de la revisión bibliográfica, ¿no? Que obligatoriamente tendremos que hacer. Esto, por supuesto, quiero que quede bien claro. Me imagino que va de suyo que es así, pero digamos, son al mismo tiempo y de manera diferenciada en algunos casos una gran búsqueda bibliográfica que va a derramar por un lado los antecedentes de la investigación y por otro lado aquella bibliografía que va a apoyar este digamos, entramado de conceptos o marco conceptual o marco de referencia que debo desarrollar. En muchos casos también, porque a veces las cosas no son tan blanco y negro, muchos de los trabajos que ustedes vayan encontrando para los antecedentes desarrollan pequeños marcos teóricos acerca de esa investigación, con lo cual yo de ahí también voy tomando, ¿sí?, la debida nota y referencia de todos aquellos autores o trabajos u obras que debo consultar para poder desarrollar mi parte, digamos, ¿no? Es una estrategia también muy clara en muchos casos, que en esta búsqueda que yo voy haciendo a veces encuentro lo que se llaman los artículos clave, ¿no? O los documentos claves, los key papers se dice en inglés, ¿no? Es decir, encuentro uno o dos documentos que son efectivamente
encierran efectivamente no solamente gran parte de los antecedentes que yo estoy buscando, sino al mismo tiempo me aporta una serie de referencias teóricas que son las que yo necesito. Bueno, ¿qué debo hacer en ese caso? Por supuesto que no voy a usar solamente ese trabajo o esos dos trabajos. Voy hacia las bibliografías, las referencias bibliográficas que tienen esos documentos. Entonces, si eso es algo clave, las referencias que ha citado ese autor o esos autores son además los puntos para seguir buscando, ¿sí?, la puerta, porque ya lo han hecho esos autores, digamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ese listado de referencias constituye una búsqueda que ha generado esa importancia para mí de ese documento que estoy leyendo. Entonces, para mí son claves de búsqueda, son claves, ventanas que se abren para orientar más fácilmente la búsqueda, tanto en los antecedentes como decíamos en bibliografía que apoye nuestro marco teórico. Bueno, espero haber sido razonablemente claro en esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, bibliografía acerca de una conceptualización, por supuesto, más amplia y más detallada de estas dos cuestiones que hemos estado trabajando: marco teórico de antecedentes, estos primeros tres registros, algunos ya autores que han ido leyendo. Hay uno en particular, Jiménez Becerra, creo que es la primera vez que les doy algo de este sociólogo, que es interesante. Es una introducción casi a lo que es el estado del arte en la investigación en el campo de las ciencias sociales. Siempre estos textos, ustedes saben, nos van dirigidos estrictamente a nuestro campo, pero obviamente sirven y mucho, ¿no? Y luego dos capítulos de Sabino y Sampieri que amplifican, digamos, todo lo que hemos dicho acá. Pero quiero detenerme particularmente en el estudio de casos que vamos a ir poniendo ahora para referenciar ejemplos que ustedes puedan abordar y establecer ahí una clara referencia a lo que a veces no es tan sencillo de explicar, ¿no? Le voy a dar dos documentos. Uno es una tesis de posgrado, de una especialización que se da en el Departamento de Bibliotecología de la Universidad de La Plata, que es una especialización sobre información científica y tecnológica. Y es una tesis que yo evalué y fui jurado de esta tesista, y que me parece muy interesante. La temática en sí es interesante, pero en realidad yo lo que les pido es que hagan una lectura más bien técnica. Por supuesto que si les interesa, lean toda la tesis, pero acá lo que me interesa como ejemplo de este primer registro es todo el desarrollo del marco teórico, ¿sí? Porque cumple con muchos de los aspectos que fuimos desarrollando en esta clase. Ahí van a poder ver ustedes, además es una chica que escribe muy bien, van a ver ustedes ahí un buen desarrollo, un buen ejemplo de lo que es digamos, la parte del desarrollo del marco teórico de esta tesis, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, discúlpenme, no quiero ser autorreferencial, pero buscando y pensando en ejemplos, se me ocurrió un artículo que yo publiqué ya hace unos cuantos años. Tiene que ver con un análisis de publicaciones de revistas en el campo de la psicología, pero me interesa que ustedes revisen ahí la primera parte, que es perdón, acá está mal esta referencia. Revisar marco teórico acá, discúlpenme, es revisar la introducción del artículo, que es donde están todos los antecedentes de estudios que tienen que ver con análisis de revistas de psicología desde Iberoamérica llegando hasta Argentina. Yo lo doy a esto como ejemplo porque recuerdo claramente que cuando hicimos esa investigación hicimos una búsqueda muy detallada, muy profunda de antecedentes de este tipo de estudios, ¿no?, cuyo objeto de estudio eran las revistas en psicología. Y ahí ustedes van a poder ver detalladamente todo ese raconto que se hizo, y probablemente, creo yo, puede llegar a constituir un ejemplo de cómo enlazar esos antecedentes, ¿sí? Porque yo tengo en mi cabeza también el recuerdo de la dificultad que tuve para poder ordenarlos y establecer este famoso diálogo del que hablábamos hoy, ¿sí? Así que bueno, espero que estas dos referencias les puedan aportar a ustedes ejemplos claros, ¿sí?, que puedan apoyarlos un poco en el desarrollo de este trabajo práctico que están desarrollando en este momento, que es el número 2, y que efectivamente tiene que ver con estas temáticas. Bueno,
hasta aquí llegamos, cerramos en términos de clases teóricas las temáticas que se abordan en esta unidad. Bueno, ya veremos en la entrega de ese trabajo práctico hasta dónde hemos podido llegar y aprender, y por supuesto todo lo que haya para mejorar y seguir adelante. Bueno, gracias y nos vemos, nos escuchamos pronto.